Bienvenidos, agentes o misioneros de la evangelización. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es William y durante estos minutos vamos a tratar de responder a la pregunta: ¿cuál es el papel de la teología en la formación o en la misión de divulgar y hacer explícito el mensaje de la salvación? A partir de la lectura del texto Biblia y Cultura y de la exhortación apostólica Verbum Domini, podemos afirmar que la teología, cuando se fundamenta en la revelación como fuente de inspiración y a la vez como fuente de estudio y de análisis a la luz de la palabra, puede, a través de sus resultados obtenidos, a través de ese análisis hermenéutico, aportar a la Iglesia y por ende a los fieles hallazgos que fortalezcan y solidifiquen su fe. Vamos a partir de dos preguntas: ¿por qué la teología como ciencia y cómo puede ser estudiada la Sagrada Escritura con criterios científicos? Veamos dos de los principios determinantes desde los cuales la teología aborda de manera metódica la Sagrada Escritura. Son el contexto histórico y cultural y el del significado teológico. Estudiosos de la Biblia a través de la historia nos han dejado y han sido fuente de interpretaciones que de alguna manera podemos afirmar purifican el mensaje que se transmite sobre la revelación. Veamos cómo, por ejemplo, desde la Ilustración, nos dicen los autores de Biblia y Cultura, la Biblia era entendida como un dictado divino, por tanto libre de errores. Luego de la Ilustración, o mejor, desde la Ilustración, tanto la sociedad en general como la Iglesia experimentaron cambios debido a los avances científicos de la época en astronomía y en general en las ciencias, que empezaron a influir en la manera como se entendía el mensaje de salvación en las Escrituras. Desde el siglo XVIII, Johann Wettstein publicó el Nuevo Testamento en griego, que tenía como objetivo interpretar la Sagrada Escritura de la misma manera que lo hicieron los escritores bíblicos en su contexto. Para el siglo XIX, el escritor John Wilkinson publicó un libro acerca de las costumbres de los antiguos egipcios. Este libro se llamó Los Mores y Costumbres de los Antiguos Egipcios. Fue una fuente de inspiración para Ernst Hackenberg, quien la asumió para relacionarla con el pueblo israelí. Por otro lado, K. H. Graff sienta las bases para el estudio del Pentateuco, realizado por Julius Wellhausen hacia el siglo XX, quien plantea la teoría de las cuatro fuentes. Igualmente, en este mismo siglo XX, Heinrich Holzmann planteó la teoría sinóptica de las dos fuentes, logrando demostrar así la primacía de Marcos. Estos ejemplos pueden sustentar la importancia del estudio hermenéutico desde la contextualización histórica como fuente de actualización del mensaje de salvación. El significado teológico, por otro lado, es de particular importancia debido a las consecuencias que se derivan de una lectura e interpretación que carezca de elementos fundantes basados en la Sagrada Escritura y en la fe transmitida desde los padres de la Iglesia, incluyendo, por supuesto, a los apóstoles y sus escritos sagrados. Según el texto Biblia y Cultura, los apóstoles que escribieron el mensaje de salvación del Nuevo Testamento debieron transmitirlo de acuerdo con la necesidad de enfatizar determinados temas. Las primeras comunidades, justo o inmediatamente después de la resurrección de Jesucristo, hicieron énfasis en el llamado querigma. El poder de este mensaje radica en la sabiduría de Jesucristo, sus dichos, sus milagros, sus acciones. Se buscaba entonces fortalecer una fe a través de las mismas palabras y hechos que Jesús pronunció antes de volver a la casa del Padre. Esto significa además el comienzo de la llamada memoria colectiva, cuyo fundamento es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En ese mismo sentido, los creyentes de Jerusalén apelaron a las referencias que hace Jesús del Antiguo Testamento con el fin de dar a entender el pleno cumplimiento de la ley en su misma persona. Subrayaron también la importancia de la tradición y de las instituciones de Israel, por ejemplo, las referentes al templo, a la ley y a la tierra. Los creyentes de la Antioquía, por su parte, se centraron más en la redención como parte del camino a transitar como fieles.
Para complementar un poco estas ideas, la exhortación apostólica Verbo Domini nos plantea la íntima unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, con la siguiente frase de San Agustín, comillas, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo es manifiesto en el Nuevo. Con esta cita se da a entender cómo el estudio atento y analítico del Antiguo Testamento lleva inevitablemente a encontrar en medio de su lenguaje y de su contexto lejano en la historia el mensaje nuevo de la salvación, más concretamente expresado en el Nuevo Testamento. En esa misma exhortación apostólica, en el numeral 41 del Papa Benedicto XVI, invita a la pastoral como a la academia a poner de manifiesto esta relación íntima entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En ese mismo apartado del número 41 encontramos la siguiente frase: por eso, el Antiguo Testamento es profecía del Nuevo Testamento y el mejor comentario al Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. A la pregunta por el quehacer de la teología y de su misión, podemos afirmar, como lo dijimos al principio, que a la luz de la Biblia y el misterio de la revelación, la teología busca, mediante un estudio científico y apoyado siempre en la fe, aportar luces que conduzcan hacia la única luz, la luz de Cristo. En este sentido, la exhortación apostólica de la que hemos venido hablando, Verbum Domini, en su numeral 42 dice, abro comillas, por eso exhorto a los estudiosos y a los pastores a que hoy ayuden a todos los fieles a acercarse también a estas páginas mediante una lectura que les haga descubrir su significado a la luz del misterio de Cristo. Cierro comillas. Esta invitación previamente ha subrayado la importancia de una adecuada formación para poderse acercar de manera competente al estudio de las Sagradas Escrituras. Se puede afirmar entonces que la formación teológica en sus diferentes vertientes requiere ir más allá del interés propio del que se acerca por primera vez a la palabra de Dios. Permítanme hablar en primera persona, porque me ha llamado la atención una frase o un fragmento que aparece en ese mismo numeral de la encíclica. Dice que Dios ha escogido a su pueblo y lo ha venido formando a través de la historia. Y también nos cuenta cómo esas narraciones bíblicas, que pueden ser en un determinado momento entendidas como escandalosas o como inmorales, no están escritas necesariamente para dar un mensaje moralizador. A este mismo respecto también nos abre los ojos acerca de las innumerables señales de descomposición moral y de costumbres que en la actualidad se hacen evidentes prácticamente en todas las culturas y en el mundo entero. Sería adecuado entonces reflexionar acerca de lo que hoy escribiríamos nosotros como un mensaje de salvación, si esta fuera la época en la que Jesús se encarna. Para finalizar, vamos a mirar este símil que se plantea en el texto Biblia y Cultura, que me parece una manera muy plástica de relacionar la vida con el mensaje de salvación contenido en la Sagrada Biblia. Se compara en el texto a la vida como con un rompecabezas, en el que cada una de esas partes adquiere sentido cuando se sabe qué figura es la que finalmente se construirá. En este caso, este rompecabezas tiene la forma de Jesucristo, y las partes que lo conforman son las millones de historias y sus circunstancias que componen la vida y la historia de la humanidad. La disposición de cada una de estas piezas del rompecabezas viene a tener sentido en la medida en que la correcta y la adecuada interpretación del mensaje salvífico lleve a feliz término a su creación. Hasta aquí este breve momento formativo que, confiando en Dios, puede ayudar en la formación de la pastoral y de la misión evangelizadora.